Mi nuera gritó delante de todos. «Habla más bajo, tu voz fastidia a todos». Eso dijo, justo después de cantar las mañanitas. Me quedé ahí, con la vela número 72 apagándose sola, porque nadie me dejó soplarla. Apenas terminaron el pastel, me metí al cuarto. No lloré. Saqué la maleta del closet y empecé a empacar despacio, sin hacer ruido. Así como ella quería, en silencio. Cada camisa que doblaba me recordaba algo que ya no tenía. Mi casa, mi mesa, mi lugar. Me alegra tenerte aquí. Quédate conmigo hasta el final y dime desde qué ciudad o país me estás viendo. Así sabré hasta dónde llega mi historia. Yo no pedí venir a vivir aquí. Fue idea de mi hijo. Papá, ya no estás para vivir solo, me dijo cuando falleció tu madre. Vente con nosotros, acá vas a estar cuidado. Vendimos la casa, la de toda la vida, 80 metros de recuerdos, techos bajos, piso de mosaico frío en invierno y un árbol de toronjas que planté con tus manitas de niño. Todo eso se fue. Compramos este departamento entre él y yo. Bueno, él puso más y por eso todo quedó a nombre de ellos. Me dieron el cuarto del fondo, junto al baño. Una silla de plástico, una cama dura y un buró cojo. Así empezó mi jubilación. Por la mañana, si me levantaba muy temprano, mi nuera se quejaba porque hacía ruido con los trastes. Si me levantaba tarde, decía que abusaba, que no ayudaba en nada. Me ofrecía a cocinar. Me quitaban el sartén de la mano. Usted ya trabajó mucho en su vida. Descanse. Y luego cerraban la puerta. Pero ¿descansar de qué si ya no hacía nada? Barrer tampoco. Me decían que la escoba estaba vieja, que mejor me sentara a ver mis novelas, pero cuando me sentaba me gritaban que estorbaba. Un día abrí la puerta para ir por un vaso de agua. Ella estaba en videollamada y me dijo en voz baja sin voltear: «Cierre, cierre, que no lo vean». Me fui quedando en el cuarto. Salía solo para comer, pero ya ni eso. Comían antes o comían fuera. Un día llegué a la mesa y ya no había plato para mí. ¿Tienes hambre? Hay sopa en el refrigerador, me dijo ella desde la sala sin mirarme. Fui al refrigerador. Era una sopa clara, sin sal, en un traste de plástico sin tapa. Me la llevé a mi cuarto. Comí con la puerta cerrada. Ese día entendí que no era bienvenido, solo era tolerado. Intenté hablar con mi hijo. Me dijo que exageraba, que ella tenía muchas presiones, que no la tomara contra ella, que no era personal, pero no me miró a los ojos. Los domingos se iban sin avisarme. Me dejaban solo todo el día. Yo me preparaba café en la taza que traje de la otra casa, esa que tiene el logotipo del taller donde trabajé 28 años. A veces la dejaban en la orilla del fregadero como para que accidentalmente se cayera. La televisión del cuarto se descompuso. Nadie hizo nada. Me cansé de pedir ayuda. Me aprendí los horarios del camión de la basura. Me hice amigo del portero. Me volví un mueble más. La abuela de mi nuera murió. No me dejaron ir al funeral. Dijeron que era solo para la familia. Un día vi por la ventana cómo jugaban con mi nieto. Él me miró, levantó la mano, pero su madre lo jaló. Le dijo que no molestara al abuelito. Yo me hice a un lado. Bajé la cortina. Otro día me escondí en el closet con la puerta entreabierta, solo para ver si decían algo de mí. Escuché cómo ella le decía a mi hijo: «Ya no aguanto su olor. No sé si es la ropa o él, pero este cuarto ya huele a viejo». Mi hijo no respondió, solo suspiró. Luego cambiaron de tema. Esa noche soñé con el árbol de toronjas. Lo vi alto, cargado. Yo le ponía un costal en las raíces para protegerlo del frío. Me desperté con la sensación de que algo se me había muerto. El día de mi cumpleaños número 70, nadie me felicitó en la mañana. Bajé a la cocina como siempre, con la taza del taller en la mano, y me encontré con la mesa puesta. Pensé que era para mí. Sonreí. Me arreglé el cuello de la camisa y dije: «Gracias». Pero era para unos amigos de ellos.
una pareja joven que venía con niños. «Ay, no te preocupes, don León, lo celebramos en la tarde», me dijeron. No hubo tarde. Ese mismo día, escuché cómo mi nuera le decía a una amiga por teléfono que yo no me quería ir de la casa porque le gusta vivir gratis. Tuve que sentarme en el piso del baño para que no me viera llorar. Intenté ir a la iglesia del barrio, pero me perdí. Todo estaba cambiado. La tiendita de la esquina ya no era tiendita. El parque tenía rejas. Me senté en una banca y vi a unos muchachos que se reían de un señor con bastón. Me regresé a casa. Una semana después, mi nieto dibujó una casa y me la quiso dar. Yo le pregunté quién vivía ahí. Me dijo, «Nosotros y tú, pero tú en el cuartito del fondo, como siempre». Mi nuera le quitó el dibujo y lo rompió. Le dijo que no era bonito hablar así. A veces hablaban de mí como si yo no estuviera. «Hay que buscarle un asilo bueno», le oí decir a ella una vez. Él no respondió nada. Fui dejando de bañarme diario. No por descuido, sino porque el calentador siempre lo apagaban y nadie me decía cómo encenderlo. Empecé a lavarme con toallitas húmedas, en silencio, en la esquina del baño, con la puerta medio cerrada. Un lunes me escondí en el closet otra vez. Escuché cuando ella dijo que yo le quitaba espacio a su hijo, que él debería tener ese cuarto. Escuché cuando mi hijo no dijo nada. Y entendí, me iba a ir solo. Empecé a escribir una lista de mis cosas en un cuaderno viejo. Cosas que nadie quiere. Así le puse. La taza del taller, una cobija con el escudo del Atlante, 3 libros con mi nombre escrito en la primera hoja, una radio de baterías que ya no prende, pero que me acompañó 15 años. Todo eso está conmigo en este cuarto, como yo, callado, arrumbado, sin luz. Una tarde de lluvia, salí al balcón sin permiso. Me llevé una silla, la de plástico blanco. Me senté con mi radio, aunque no funcionara. Quería fingir que escuchaba algo. Unos niños pasaron corriendo. Uno se rió de mí y dijo, «Mira, un viejito loco». Mi nuera salió furiosa. «¿Qué hace aquí afuera? Métase. Nos va a dar vergüenza». Me jaló del brazo. Me dolió el hombro, pero no dije nada. Me quité solo, como pude, y regresé a mi cuarto. Esa noche, volví a soñar con el árbol de toronjas. Pero esta vez estaba seco. A veces hablo solo, no por locura, sino porque nadie me habla. Finjo conversaciones completas. «Buenos días, don León. ¿Cómo amaneció?», me digo frente al espejo y contesto, «Aquí, echándole ganas». Después me río. Luego me quedo callado mucho rato. Empecé a escribir cartas. A nadie, solo para no perder las palabras. Una la escondí debajo del colchón. Dice, «Yo sí estuve aquí. Yo sí fui alguien». Mi nieto una vez entró al cuarto y vio la radio sobre el buró. Me preguntó qué era. Le dije que era mi compañera de trabajo, que antes no había internet. Se rió. Dijo que parecía una caja vieja. Le conté que con esa radio escuchaba los partidos del Atlante y que una vez lloré de emoción por un gol en tiempo extra. Me miró raro. Se fue sin decir nada. Ahora nadie entra. Tocan la puerta, gritan mi nombre como si fuera una orden y se van. Mi hijo me compró un celular usado. Dijo que era para que no me sintiera solo. Lo dejó sobre el buró. Nunca me preguntó si sabía usarlo. A veces lo tomo y finjo escribir. A veces lo abrazo. Un día escuché que ella se quejaba porque no podía vender el departamento con el viejo aquí. Dijo que mejor lo pensaran bien, que había opciones. Él preguntó cuáles. Ella no respondió, solo dijo, «¿Es eso o seguimos estancados?». Me quedé sentado frente a la puerta esa noche, esperando a que entraran y dijeran algo. Pero nadie vino. Al día siguiente empecé a guardar mis camisas en la maleta, la misma maleta con la que llegué. Cada prenda que doblo, cada cosa que meto, es una despedida. No sé cuándo me iré,
Pero ya empecé a irme. La radio va conmigo. Yo empecé a trabajar a los 15 años. No porque quisiera, sino porque tu abuelo enfermó y había que mantener la casa. Dejé la escuela con los cuadernos a medio llenar. Me aprendí rápido a usar las herramientas. Tenía manos fuertes y no me daba miedo ensuciarme. Entré como aprendiz en un taller de transmisiones. Ahí estuve 28 años. Todos los días, de lunes a sábado, con las uñas negras de grasa y la espalda doblada. Nunca llegué tarde, nunca me quejé. Me hice respetar a base de trabajo, hasta que un día ya no pudieron pagarme y me fui. Después puse mi propio local, chiquito, pero mío. Le puse Transmisiones León. Lo pinté de blanco y azul. Tenía una sola silla para clientes y una radio colgada en un clavo. Esa radio me acompañó más que nadie. La encendía a las 7 y se apagaba cuando cerraba. Con ella escuché partidos, noticias, rancheras, hasta radionovelas. Esa radio la compré el día que nació mi hijo. Me fui caminando desde el hospital hasta la ferretería de don Rubén. Me costó caro, pero yo quería que mi hijo creciera escuchando cosas buenas. La radio era parte del taller y el taller era parte de mí. Yo era feliz ahí. El aceite en las manos me daba sentido. En esa silla atendí desde taxistas hasta ingenieros. Un día, un cliente me dejó una charola de pan por haberle arreglado su carro a tiempo. Otro me trajo una caja con herramientas viejas. Así me fui ganando a la gente, no con palabras, sino con cumplidos. Cuando mi hijo cumplió 12, le hice su primer banco de herramientas, de madera, con su nombre tallado. Quería que aprendiera conmigo, que viera que la vida se gana con las manos. Me acompañó algunos veranos, me hacía preguntas, yo se las respondía con paciencia. Después ya no quiso. Dijo que olía feo, que se manchaba la ropa y se fue alejando. Nunca le reproché, solo le pedí una cosa, que fuera hombre de palabra, que no le diera la espalda a quien le tendió la mano, que no olvidara lo que cuesta ganarse el pan. Cuando conoció a su esposa, me dijo que era diferente, que venía de una familia más moderna. Yo lo entendí, me fui haciendo a un lado. En las cenas hablaban de cosas que no conocía. Me reía por compromiso. Ella corregía mi forma de hablar. Se dice smartphone, no teléfono inteligente, don León, me decía sonriendo. Me hacía sentir bruto sin decirlo, y poco a poco dejé de hablar. El día que me pidieron vender la casa, me resistí. Le dije que no estaba listo, que era lo último que quedaba. Me abrazó, me dijo que solo era una casa, que lo importante era la familia, y le creí. La noche que la vendimos, me senté frente a la radio. Le hablé como si fuera alguien. Le dije, nos vamos, pero tú vienes conmigo. La envolví en una camiseta vieja y la guardé en la caja con mis herramientas. A veces creo que fue la única que realmente me escuchó. Mi hijo nunca entendió por qué le daba tanta importancia a esa radio. Una vez me preguntó si no prefería una bocina Bluetooth. Me reí. Le dije que la radio me hablaba. Me miró como si estuviera loco. También le mostré las herramientas. Se las ofrecí. Le dije que podía guardarlas, venderlas o regalarlas. Me dijo que eso ya no servía, que todo ahora es eléctrico. Ni las tocó. Fui dejando cosas, primero el taller, luego la casa, luego mis libros, mi sillón, mi jardín. Todo se fue quedando atrás. Lo que no pensé fue que también iba a perder el respeto. Y eso sí duele. Antes, cuando entraba en una habitación, se hacía silencio. Hoy, cuando llego, bajan la voz solo para que no escuche lo que dicen de mí. No fue de golpe, fue poco a poco. Como el agua que va picando la piedra, como las cosas que se desgastan de tanto usarse y después se tiran. Un día me di cuenta de que ya no me pedían consejo, que mis historias ya no interesaban, que mis bromas solo generaban miradas incómodas. Antes yo decidía qué se comía, qué se arreglaba, qué se hacía con el dinero.
Hoy me avisan, sí me avisan. Yo sigo siendo el mismo hombre, el mismo que arreglaba cajas de transmisión sin manual, el que enseñó a su hijo a usar el desarmador Estrella, el que se rajó el lomo para que no le faltara nada. Pero aquí ya no soy nadie. Soy el viejo que se encierra en el cuarto, el que huele a guardado, el que molesta si habla y también si calla. Me acuerdo cuando llegaban al taller con la radio encendida y me preguntaban qué opinaba de tal cosa. Me gustaba que me tomaran en cuenta, que me preguntaran, que me vieran. Ahora ni siquiera me miran. A veces cuando estoy solo, repaso nombres. Los de mis clientes, los de los muchachos que formé. Uno se llamaba Toño, otro Chava. Siempre me decían maestro, aunque ya no trabajara con ellos. Un día, Chava me trajo su primer coche para que lo ayudara a reparar. Se quedó viéndome trabajar y me dijo, «Yo quiero ser como usted, don León». Me reí, le dije que mejor fuera médico. Me abrazó. Eso fue hace muchos años. Una vez, un cliente vino desde otra colonia solo porque le dijeron que yo no robaba piezas. Me esperó 2 horas sentado afuera sin quejarse. Cuando le entregué el coche, me dio la mano con fuerza y me dijo, «Gracias por no aprovecharse». Esa fue la mejor paga que recibí. Cuando nació mi nieto, quise regalarle la radio. Pensé que sería algo bonito, una tradición, pero cuando la vio hizo cara de asco. Dijo que era vieja, que olía raro. Mi nuera la agarró con 2 dedos y la dejó en una caja. Nunca volvió al buró. Ahí entendí que ya no tengo lugar, ni como recuerdo. Antes, cada diciembre hacíamos pozole en el patio, poníamos la radio con música de tríos y bailábamos. Ahora, en diciembre, ni me preguntan qué quiero cenar. Me dejan una charola en el microondas y se van a casa de sus amigos. Mi hijo una vez me dijo que admiraba mi esfuerzo, pero eso fue antes. Ahora parece que le doy vergüenza. Evita contar que vengo de taller. Dice que su papá era independiente, nunca que era mecánico. Yo no pedía halagos, solo respeto. Solo un poco de ese silencio que antes me daban cuando hablaba. Ahora solo me escuchan si levanto la voz. Y cuando lo hago, me piden que me calle. Un día, sin querer, dejé la radio prendida. Ella entró al cuarto, la apagó sin decir nada y dijo, «No sé cómo puedes escuchar esas voces tan feas». Y se fue. Me quedé viendo la radio apagada. Sentí que le habían apagado la vida a alguien más. Antes yo reparaba cosas. Ahora no me dejan ni intentarlo. «No, papá, tú ya hiciste mucho», me dicen. Pero eso lo deciden ellos, no yo. Y lo que más duele es eso, que ya nadie me pregunte si quiero o no hacer algo. Solo me asignan el silencio, me empujan hacia los bordes. Yo no soy perfecto, pero di todo, cada centavo, cada hora, cada domingo, y no por obligación, por amor, por orgullo, por esa idea de que un hombre se hace cargo. Y ahora que no tengo nada que ofrecer, resulta que tampoco tengo nada que decir. La radio todavía funciona. A veces la enciendo bajito, solo para recordar quién era yo. Porque si ella me escucha, entonces no estoy tan solo. Y aún así, me sigo levantando temprano. Doblo mi ropa, me pongo los zapatos con calma, me peino con agua. Aunque nadie me vea. Aunque no salga, porque así me formé, porque eso no se me olvida. Mi respeto empieza por mí, aunque ya no me lo devuelvan. La primera vez que me dejaron fuera de una comida familiar, pensé que era un olvido. Fue un sábado. Escuché risas en la sala, olí el mole desde mi cuarto, me puse la camisa buena. Salí y vi la mesa llena. Pero no había silla para mí, ni plato, ni vaso. Nadie dijo nada. Me quedé de pie. Mi nieto me hizo una seña con los dedos, como diciendo, «Ven». Mi nuera le bajó la mano. Me miró como si fuera un intruso, me regresé al cuarto. Después de eso, todo cambió. Los domingos ya no me tocaba lugar en el carro. Me decían que iban solo un rato, que me traían algo. Nunca traían nada. A veces regresaban con bolsas, pasteles, regalos, me daban las sobras. Un pan mordido, una servilleta con salsa. Yo decía, gracias, igual.
Una tarde vi una foto en el refri. Era de una fiesta. Todos estaban ahí. Mi hijo, mi nuera, mi nieto con gorrito, hasta el perro. Yo no. Arranqué la foto sin querer. Solo quería verla de cerca. Me regañaron como a un niño. ¿Por qué toca lo que no es suyo?, gritó ella. No respondí. Fui al cuarto. Doblé la foto con cuidado y la guardé en el cajón de las cosas que no deben verse. Una noche escuché cómo ella decía que yo no hacía nada, que solo me quejaba. Dijo que era un gasto, que no era justo mantenerme, que ellos ya tenían bastante. Mi hijo no dijo nada, solo murmuró: ya veremos qué hacemos. Esa frase me rompió. Desde entonces empecé a notar las señales: la comida sin sal, las puertas que no cerraban bien, las llaves del gas que goteaban. Nadie las arreglaba. Yo me ofrecía y me decían que no, pero tampoco lo hacían ellos. Un día el baño se tapó. Me ofrecí a ayudar. Mi nuera gritó: ¿y usted qué va a hacer? Se va a ensuciar todo. Mi nieto me miró. Bajó la cabeza. Esa tarde me encerré. Me quedé sentado con la radio en las piernas, aunque no sonara. Le hablaba bajito. Le decía cosas como: ¿te acuerdas cuando cantábamos con Lucha Villa? Me contestaba en mi cabeza. Mi mundo ya no era el de afuera. Era ese cuarto con la luz tenue, la cama dura y la silla de plástico. Ahí pasaba todo: la tristeza, la rabia, el miedo. Me prohibieron abrir la puerta sin avisar. Me pusieron un timbre para salir de mi propio cuarto. Es por respeto, dijeron. Un día abrí sin tocar. Estaban en pijama. No les gustó. Me gritaron, me empujaron hacia atrás. La silla se cayó. Me rasgué el brazo con el marco. Nadie me curó, me lavé con agua fría, con una servilleta vieja. Empezaron a llamarme el Señor. Así, seco. ¿Ya comió el Señor? El Señor dejó la luz encendida. Yo antes era papá o Don León, ahora era el Señor. Una noche escuché que hablaban de hospicios, que había lugares bonitos, que no eran tan caros. Mi hijo dijo que lo iba a pensar. Fui a mi cuaderno y anoté: me quieren fuera, pero yo ya me fui hace rato. Desde entonces duermo vestido. Por si un día me sacan sin avisar. Un viernes en la noche, escuché que hacían carne asada en el patio. Olía a carbón, a cebolla, a chistorra. Salí con mi silla de plástico en la mano, queriendo compartir un rato. Mi nuera me vio y dijo: «Ah, ¿usted también va a cenar?». Asentí. «Es que no hicimos suficiente», respondió. No me invitaron a sentarme. Me quedé parado junto al árbol, fingiendo que necesitaba aire. Me regresé con la ropa oliendo a humo, pero sin haber probado bocado. Al día siguiente la radio seguía con olor a leña. Me recordó cuando hacíamos carnitas con los vecinos. Me senté a olerla. Era lo único que me quedaba. Una noche llovía fuerte. Escuché un trueno. Saltó la luz. Me levanté a revisar los fusibles. Mi hijo me gritó desde la sala: «Déjalo así, papá, no te metas». Me regresé a oscuras. Tropecé con el borde de la cama. Me golpeé la espinilla. Me senté en el piso esperando que alguien entrara. Nadie entró. 2 días después me dijeron que iban a usar mi cuarto para guardar unas cajas, que necesitaban espacio. Me ofrecieron mover mi cama más cerca del baño. Dije que no. No me preguntaron. Lo hicieron igual. La lámpara que usaba para leer ya no tenía enchufe. Lo ocuparon para la cafetera nueva que pusieron afuera. Me dijeron que ahora todos teníamos que compartir. Mi nieto me regaló una hoja de colores con su nombre y el mío. La pegué en la pared con cinta. Al otro día ya no estaba. «Se cayó», me dijo mi nuera. Pero no había rastros de cinta. Cuando empezó el mundial pedí ver un partido con ellos. Me dijeron que ya lo estaban viendo en otro lado, con amigos, que no podían ponerlo en la tele del cuarto porque ya no servía. Vi el resumen por YouTube en el celular que me dieron, sin volumen, sin emoción. Le conté a la radio el gol que me gustó. Le hablé del pase, del remate. Me sentí vivo por un segundo. Me imaginé en el taller,
celebrando con los clientes. Luego sonó una notificación de publicidad. Se acabó. Un lunes temprano me despertaron con ruido. Entraron sin tocar. Sacaron mi buró viejo. Dijeron que iba al basurero. Tenía mis cartas dentro, mis papeles, mi lista de cosas que nadie quiere. No me dejaron revisar. Se lo llevaron todo. Esa tarde no comí. Fui al cuarto del portero, le pedí permiso para usar su pluma, le escribí en un pedazo de cartón: si alguien encuentra una radio negra con cinta en la parte de atrás, no la tire. Tiene mi voz adentro. Lo guardé debajo del colchón junto con el dibujo de mi nieto que rescaté de la basura. Me empezaron a dar pastillas sin decirme para qué. Son para que duerma mejor, dijeron. Pero me sentía lento, como si me apagara. Dejé de tomarlas. Las escondo en una caja vacía de galletas que nadie revisa. Una tarde, mi nuera abrió la puerta y gritó: «Hable más bajo, su voz fastidia a todos». Me quedé mudo. Apagué la radio, apagué todo. Apagué hasta el cumpleaños. Esa noche soñé que estaba en el taller. La radio sonaba fuerte, entraban clientes, yo sonreía. Mi hijo venía con un pan en la mano. Me decía: «Lo hiciste bien, papá». Me desperté con lágrimas secas en la cara. Desde entonces ya no salgo, solo espero. Cada día me quitan algo, una palabra, un cajón, un recuerdo, un lugar. Pero la radio sigue aquí, con su cinta gris atrás, con su olor a aceite y a carbón. No suena, pero la siento viva, y mientras esté aquí, algo de mí sigue resistiendo. Hoy escuché que mi nuera hablaba con su hermana. Decía que ya no podía más, que yo era una carga emocional, que mi presencia le quitaba luz a la casa. Luz, eso dijo, como si yo apagara focos. Me acerqué a la puerta y toqué 2 veces. Silencio. Me regresé sin decir nada. Escribí en una hoja lo siguiente: uno no molesta cuando existe, molesta cuando lo ignoran. Lo dejé sobre la almohada. No sé si lo leyeron, no pregunté. Ese día encendí la radio por última vez. No sonó nada. Pero me quedé escuchando, por si acaso. Por la noche me asomé por la ventana del pasillo. Vi la calle vacía, el foco del poste parpadeando. Me imaginé caminando solo, con mi maleta y la radio en la mano. Nadie notaría mi ausencia hasta que hiciera falta un pretexto para culpar a alguien. Regresé al cuarto, me senté en la cama, abracé la radio y le dije, como antes: «Mañana tal vez nos vayamos». El día que se fue la señora de la limpieza, nadie dijo nada. Era martes. Me acerqué a la cocina y vi los trastes apilados, el piso sucio, la basura llena. Me quedé parado, esperando. Nadie reaccionaba. A las 11, sin que me vieran, agarré el recogedor, el trapeador viejo y una cubeta. No pedí permiso. Limpié todo el pasillo, la cocina, el baño, no porque quisiera agradarles, era mi forma de estar de pie. Ese día, mi nuera me vio barriendo y le dijo a mi hijo: «Mira, por fin hace algo». No respondí. Solo seguí barriendo, con movimientos firmes. Pero en vez de dejar la escoba en la esquina como siempre, la llevé a mi cuarto. Empecé a usar mi tiempo para limpiar solo lo mío, mi cuarto, mis cosas, la silla, la maleta, el buró que logré recuperar cuando lo sacaron al pasillo. Lo lijé con calma. Lo pinté con un esmalte que me regaló el portero. Lo dejé brillante. La radio la limpié con un cepillo de dientes viejo. Quitarle el polvo fue como devolverle la voz. La puse sobre un trapo limpio, encima del buró recién pintado. Me senté frente a ella y le dije: «Ya ve, jefa, ya tenemos mesa otra vez». No sé si lo escuchó alguien, pero al día siguiente noté que habían limpiado la cocina antes de que bajara. La escoba estaba de nuevo en su lugar y mi nieto tocó la puerta, tímido. «¿Puedo ayudarte, abuelo?». Le dije que no, que ese rincón ya estaba limpio. Ese día escribí en mi cuaderno: «Hay lugares que se limpian para que nadie más los ensucie». No volví a barrer el resto de la casa.
Pero mi cuarto desde entonces brilla, cada grieta está reparada, cada objeto tiene su sitio, incluso el silencio. Un viernes bajaron unos cuadros viejos al cuarto de lavado. Uno tenía un paisaje con árboles secos. Lo vi desde la puerta y supe que era mío. Era de la casa anterior. Lo habían quitado sin avisar. Esperé a que salieran. Fui por él. Lo colgué justo encima de la radio. Ahora, cuando me siento, veo los dos. El cuadro y la radio. Uno es la tierra seca y la otra es la voz que no se rinde. Mi nuera ya no entra a mi cuarto. Dice que huele raro. Yo creo que huele a orden, a hombre, a madera, a aceite seco, a un taller limpio. El portero me regaló un candado viejo. Lo puse por dentro. Solo cierro cuando duermo. Pero saber que puedo hacerlo cambia todo. Esa fue mi primera victoria. Silenciosa, como todo lo que me queda. Un sábado en la mañana, mi hijo dejó una caja con cosas frente a mi puerta, sin decir palabra. Dentro había unos trapos viejos, un destornillador oxidado, una cinta métrica rota. Supuse que era basura, pero lo tomé como señal. Esa misma tarde, saqué todo lo que no servía de mi cuarto. Ropa rota, frascos vacíos, papeles arrugados. Hice 2 bolsas grandes. Las llevé al cuarto de la basura sin avisar. El portero me preguntó si me mudaba. Le dije que no, que solo estaba haciendo espacio. Empecé a reparar una silla que tenía la pata floja. Usé los tornillos de la caja de mi hijo. Funcionaron. Cuando terminé, la silla ya no se tambaleaba. Era otra, como yo. A la semana siguiente, mi nuera dejó la plancha sobre la mesa. Se le había roto el cable. Yo lo vi. Lo reparé sin que nadie me lo pidiera. Lo hice con cinta, con cuidado, como antes. La dejé funcionando sobre la mesa, sin nota, sin firma. No dijeron nada. Pero al día siguiente, mi hijo entró y me dejó una caja más grande, llena de cosas, herramientas, una lija, tornillos, una llave Allen, todo viejo pero útil. No nos miramos a los ojos, solo me dijo: «Tú sabrás qué hacer con esto». No contesté, asentí. Esa noche saqué la radio del buró, la abrí con paciencia, limpié el interior, cambié el cable, volví a cerrar. Al terminar, temblándome las manos, la encendí. Sonó bajito, con interferencia, pero sonó. Se me llenaron los ojos de agua. No lloré, solo me senté derecho, como cuando la instalé por primera vez en el taller. La radio quedó sobre el buró, justo debajo del cuadro de los árboles. Entre los dos puse la foto que rescaté del refrigerador. Esa donde yo no salgo. Ahora está enmarcada. Es mi forma de estar presente en lo que me negaron. Ya no espero que me inviten a la mesa. Como en mi cuarto, en una charola de madera que arreglé. Mi plato, mi vaso, mi servilleta, todo en orden, todo con nombre. Cuando mi nieto entra, le enseño a usar la cinta métrica. Le explico cómo medir sin equivocarse. Me escucha en silencio. No habla mucho, pero se queda, y eso basta. Una tarde me dijo: «Mi mamá dice que tu cuarto huele raro, pero a mí me gusta». Yo sonreí. Le dije: «Es olor a cosas que se arreglan». Desde entonces entra más seguido. Me ayuda a limpiar los libros, me pasa los tornillos, me pregunta para qué sirve cada cosa. Mi nuera no dice nada, pero dejó de abrir la puerta sin tocar. Ahora mi cuarto tiene nombre. Él lo llama el taller del abuelo. Lo escribió en una hoja y la pegó afuera. Yo no dije nada, pero la reforcé con cinta. Esa noche, antes de dormir, anoté en el cuaderno: «Me quitaron la casa, pero este cuarto ya no lo toca nadie». El domingo pasado, él trajo una cajita de plástico con tornillos de colores. Dijo que eran suyos, que me los prestaba. Me pidió hacer algo juntos. Armamos una repisa, pequeña. Quedó chueca, pero firme. Ahí pusimos sus dibujos. Uno tenía un sol y 2 figuras. Dijo que éramos él y yo. Desde entonces, cuando tocan la puerta, no me molesta.
porque ya no es para regañarme, es para ayudarme, para estar. Hoy escribí en mi cuaderno: no hace falta gritar para recuperar el espacio, basta con no cederlo. Y cada vez que me siento frente a la radio encendida, con el cuadro arriba y el buró firme, sé que gané algo. Tal vez pequeño, tal vez invisible para otros, pero mío. Esta mañana, mientras lustraba la madera del buró, pensé en todo lo que ya no tengo: la casa, el patio, la tele, el sillón. Pero después miré la radio encendida, el cuaderno lleno, la repisa torcida y al niño dormido con la cabeza sobre mi pierna, y me dije: tengo lo justo. La dignidad también se barre, también se lija, también se defiende. Esa semana todo se sintió más liviano, no mejor, pero distinto. El niño me pedía cosas, mi hijo dejaba la puerta entreabierta. Hasta mi nuera ya no hacía tanto ruido al pasar. Pensé que, tal vez, algo estaba cambiando. Un día mi hijo me dejó un paquete sobre la cama. Dijo que era una sorpresa. Dentro había una camisa nueva, manga larga, azul clara, con botones firmes. Me quedé viéndola un rato. La extendí con cuidado, la colgué detrás de la puerta. Me dijo que al día siguiente iríamos a una comida importante, que me alistara. Esa noche preparé todo. Lustré los zapatos, doblé un pañuelo limpio, le pasé un trapo húmedo a la radio, como si fuera a verme. Me senté en la cama con el cuaderno y escribí: tal vez sí hay lugar para volver a estar. Al día siguiente me levanté antes que todos. Me peiné con peine fino, me puse loción, me vestí despacio, con respeto. Me senté a esperar. Pasó 1 hora, luego 2. Nadie bajó. Fui a la sala, silencio. Fui al cuarto de ellos, vacío. Llamé a mi hijo, no contestó. Llamé otra vez, nada. A las 3 de la tarde sonó el teléfono. Contesté rápido, era él. Papá, se nos hizo tarde. Fue todo muy rápido. Fuimos solo nosotros. Luego te cuento. No dije nada. Apagué el celular. Volví al cuarto. Me quité la camisa nueva, la doblé con cuidado, la guardé al fondo de la maleta. La radio seguía ahí, silenciosa. Me senté frente a ella. No lloré. Solo anoté: ya no espero, solo existo. Ese día no salí, no comí, no hablé. A la noche, mi nieto tocó la puerta. Preguntó si podía entrar. Le dije que sí. Me trajo una servilleta con pan. Me dijo que le había guardado un pedazo. Comimos los dos en silencio. ¿Te gustó, abuelo? Asentí. No podía decir nada. Al día siguiente, el buró tenía una flor. Seca, de esas que crecen junto al estacionamiento, pero era mía. La puse junto a la radio. Pensé en muchas cosas, en todo lo que había dado, callado, reparado. Pensé en mi primer carro, en la primera vez que escuché mi nombre en la radio del taller, en la vez que compré el árbol de toronjas y lo cargué como si fuera oro. Y me pregunté: ¿esto es lo que queda? Me dieron una camisa para tenerme callado. Me dijeron que me alistara para luego dejarme esperando. Me quitaron hasta la ilusión de participar. Ya ni rabia sentí, solo una certeza: no hay regreso cuando te acostumbran a que no estés. Por la noche me senté en la silla de plástico y miré hacia la puerta. No esperaba que entraran. Solo quería ver si la sombra de alguien se asomaba. Pero no, todo estaba quieto. La radio, muda, el cuadro, torcido, el buró, firme. A veces uno se cansa de esperar, no por debilidad, por dignidad, porque hay un punto en que el silencio ya no es refugio, es destierro. Al día siguiente mi nuera me saludó como si nada. Me preguntó si dormí bien. Le dije que sí. No mencionó la comida, tampoco la camisa, como si no hubiera pasado. Mi hijo bajó más tarde. Me dio una palmada en el hombro. Dijo que había mucha gente, que no era el lugar para todos. Me sonrió como quien le habla a un niño. Yo asentí. No lo miré. Fui al cuarto. Saqué la radio, la encendí. Sintonizaba mal. Puse una estación al azar. Sonó una canción de los años 70. Me quedé escuchando. En la voz de otro encontré lo que no me atreví a decir.
El niño entró más tarde. Me preguntó si podía pintar en el suelo. Le dije que sí. Pintó una carretera con tiza. Me dijo que íbamos en un carro. Él manejaba. Yo iba con la radio. Me reí bajito. Le dije, no me dejes en la orilla. No contestó. Solo sonrió. Esa noche no escribí nada. Solo me quedé mirando el techo. La flor seca junto a la radio parecía un suspiro detenido. Yo di todo. Di mis domingos, mis herramientas, mi salud. Di mi nombre. Lo entregué sin reclamos. Y hoy me dan las sobras de un evento familiar como si fuera suficiente. ¿Y tú? ¿Qué harías si tu hijo te deja listo y vestido para no llevarte? ¿Callarías también? ¿O te irías con lo poco que te queda? No sé si alguien más lo ha sentido, pero si tú también lo viviste, quédate conmigo, acompáñame, suscríbete para que sigamos juntos. Desde esa tarde, la camisa nueva se quedó al fondo de la maleta. No pienso volver a usarla. Ya no es ropa, es recuerdo. En el buró hay un espacio nuevo. Donde iba el paquete ahora hay un espacio en blanco, como una silla que no se vuelve a ocupar. El niño sigue viniendo. Un día trajo una calcomanía, un rayo rojo. La pegó sobre la radio. Me dijo que así tenía más fuerza. Yo le creí. La radio ya no suena todos los días, pero cuando lo hace, siento que algo mío no se ha ido del todo. Y eso es suficiente, por ahora. A los días, llegó una invitación en sobre blanco. Era para una misa de aniversario de la familia de mi nuera. Estaba dirigida a todos, todos menos a mí. Vi el sobre la mesa. Lo tomé, lo leí. Mi nombre no estaba, lo dejé donde lo encontré. Esa noche, en vez de cenar, me puse a engrasar los tornillos del buró, solo por hacer algo útil, algo que no dependiera de nadie. El niño me trajo una hoja más. Tenía un dibujo de una casa con 2 puertas. Me dijo que una era para los demás y otra era la mía. Que en la mía había una llave que solo yo usaba. Le pregunté si era porque estaba encerrado. Me dijo que no, que era porque era importante. Afuera escuché cómo ella le decía a mi hijo que yo estaba cada vez más raro, que me la pasaba hablando con la radio, que no era sano, que algo iba a pasar. Quizá tenga razón, algo va a pasar. Lo que no sabe es que ya está pasando. Cada día dejo menos de mí afuera y más aquí adentro, en este cuarto, en esta repisa, en este silencio que me pertenece. Me preguntaron si quería acompañarlos a una comida la próxima semana. Les dije que no. No expliqué nada, no discutí, no me vestí, no me peiné, no preparé el buró, no toqué la radio. Ese día me quedé en casa y por primera vez en mucho tiempo me sentí en casa. Por la noche, antes de dormir, tomé el cuaderno. Escribí sin pensar mucho. No me rompieron de un solo golpe, me fueron borrando, como se borra una letra vieja con el pulgar. Lo cerré despacio. Fui a la radio, la encendí, no había señal, solo estática, pero aún así me quedé escuchando, porque hasta el ruido más roto me parece más sincero que la voz de ellos. Desde que dije que no quería ir más a las comidas, ya no insistieron. Pasaron varios días sin tocar mi puerta, ni para preguntar, ni para avisar. Lo tomé como un favor. Me dediqué a reparar cosas pequeñas, una caja para guardar los tornillos, un marco viejo para el dibujo del niño, una libreta nueva hecha con hojas recicladas. Usar las manos era lo único que me devolvía forma. Una tarde, el portero me avisó que habían dejado una caja para mí en recepción. Bajé con calma. Era de cartón, sin nombre. La abrí. Adentro había un radio portátil, nuevo, pequeño, digital, con audífonos. No tenía nota, pero supe que no era regalo. Era una sugerencia, un reemplazo. Esa noche no la toqué. Al día siguiente la dejé afuera en la banqueta con un letrero. Funciona, pero no me habla. El portero me guiñó el ojo. No dijo nada. Yo tampoco. A la semana el niño llegó con una tarea de historia.
Me pidió ayuda. Me sentí útil. Le conté cómo era antes, cómo el abuelo de mi abuelo arreglaba cosas con las manos, sin corriente, sin pantallas. Me escuchó con atención. Me pidió grabarlo. ¿En la radio?, le pregunté. No, en esto, dijo, y sacó su celular. Me grabó hablando, y cuando terminé, me pidió otra vez. Habla como antes, abuelo. Pensé un momento, y hablé, firme, lento, claro. Aquí don León, transmitiendo desde su taller. Hoy no se repara nada, pero todo funciona, porque lo que sigue de pie no necesita arreglos. Se rió, me abrazó. A la mañana siguiente, la radio vieja sonó sola, un zumbido leve, como si respondiera. Ese día no desayuné en el cuarto. Salí al patio, me senté con mi plato sobre las piernas. Nadie dijo nada, pero me vieron, y no bajé la mirada. Empecé a salir al patio más seguido. Llevaba mi silla, mi plato, mi cuaderno, a veces la radio. Me ponía bajo el árbol seco, el mismo donde me negaron la carne asada. Esta vez no pedí permiso. Mi nuera me vio una tarde desde la ventana. Cerró la cortina. No bajó. Mejor. Mi hijo pasaba rápido, saludaba con la mano. No se detenía. Mejor. Yo ya no buscaba que me vieran, solo que no me empujaran más. Un viernes, el niño me pidió ayuda con una maqueta. Era una casa, pequeña, con puertas y ventanas. Me emocioné. Saqué madera de mi caja. Juntos cortamos, medimos, armamos. Le puse barniz. Él escribió hogar en la entrada. Me pidió que la guardara hasta el lunes. Lo hice con cuidado. El lunes en la mañana bajé la maqueta. Busqué la caja donde la había guardado. No estaba. Fui a preguntar. Mi nuera dijo que la había tirado, que pensó que era basura. El niño lloró. Yo no. Le puse la mano en el hombro. Le dije que haríamos otra. Pero esta vez la pegaríamos en el buró. Que nadie la pudiera mover. La hicimos en 2 días. Mejor que la anterior. Más firme. Con más detalles. Pusimos una antena. Él dijo que era la radio. Le escribimos Taller León en el techo. Cuando la terminamos, la colocamos sobre una base de madera, la atornillamos y la firmamos con nuestros nombres. Desde entonces, cada que alguien entra, la ve. Nadie se atreve a tocarla. Una tarde mi hijo me pidió hablar. Me dijo que la casa estaba apretada, que estaban pensando en reacomodar los espacios, que tal vez yo podría mudarme a la azotea, donde hay cuarto de lavado. Dijo que lo arreglarían, que sería mejor para todos. Lo escuché en silencio. Le pedí tiempo para pensarlo. Esa noche bajé al patio. Me senté con la radio. La encendí. Sonó una vieja canción ranchera. La dejé sonar, fuerte, como antes. El portero me miró desde la entrada. Levantó el pulgar. Yo también. Subí al cuarto. Pegué un papel en la puerta. Decía: aquí no se cambia nada sin mi voz. No preguntaron nada más. Al día siguiente, mi nuera me ignoró. Pero el niño me trajo un dibujo. Era la maqueta, pero con luces. Dijo que un día viviría en un lugar así. Le dije que sí, que él pondría la radio, y yo la mesa. Esa tarde dejé la puerta de mi cuarto abierta, para que escucharan la radio. Nadie se quejó. ¿Seguirías callando si te sacan de tu propia mesa? ¿Y tú? ¿Qué harías? Suscríbete para que sigamos juntos. Desde entonces ya no me muevo si no quiero, ya no espero si no viene, ya no hablo si no hay quien escuche. Pero cuando lo hago, mi voz suena como antes, y eso, para un hombre, es volver a empezar. Un miércoles, la vecina del 3 me preguntó por qué ya no salía con el bastón. Le dije que nunca lo necesité, solo era costumbre. Me sonrió. Dijo que me veía mejor. Me ofreció una planta, un geranio. Me dijo que lo pusiera donde diera el sol. Lo puse en el buró, junto a la radio y la maqueta. El niño lo regó sin que se lo pidiera. La antena de la radio se dobló con el viento. La arreglé con un palito de paleta. Quedó chueca, pero levantada, como todo en este cuarto. Una tarde de calor,
Mi hijo bajó y me preguntó si necesitaba un ventilador. Le dije que no, que tenía sombra, que el aire ya me encontraba solo. No entendió, no le expliqué. Esa noche, la radio sonó más fuerte. Era una estación hablada. Un hombre contaba historias, parecía uno de los míos. Mencionó un taller, una radio, un hijo que no escuchaba. Me quedé callado. No era coincidencia, era mensaje. Fui por el cuaderno, escribí sin parar. Frases sueltas, recuerdos, preguntas. Todo eso que se queda entre los dientes cuando uno calla demasiado. Pegué una hoja afuera de la puerta. Es una regla nueva. El que entra, escucha. El que no quiere, que no toque. Desde entonces, no han vuelto a abrir sin tocar. Un sábado, en la comida, me senté en el patio, como siempre. El niño puso un mantel pequeño sobre mis piernas. Sacó 2 vasos de plástico, pan con queso, agua de limón. Me dijo, hoy comemos aquí. No pregunté nada, solo partí el pan. Le serví primero. Comimos sin prisa. Por la tarde, él sacó su cuaderno. Escribió, hoy fundamos la mesa de afuera. Lo pegamos en la pared junto al árbol. Ya no necesito que me inviten. Tengo mesa, tengo voz, tengo nombre. El portero me regaló un clavo viejo de herrería. Lo puse en la maqueta. Dije que era la campana del taller. El niño lo hizo sonar con una moneda. Sonó hueco, pero fuerte. Y por dentro, también. Ayer, mientras el niño pintaba con gises, dibujó una silla junto a la maqueta. Me dijo que era para mí. Le pregunté si no faltaba otra. Me miró serio. No, abuelo, esa es tu silla. Los demás pueden pararse. Hoy por la mañana la radio no encendía. Pensé que se había rendido. Le quité las pilas, las limpié, las volví a poner. Nada. Me acerqué, la toqué con los dedos abiertos y en el fondo muy leve una voz habló. No entendí lo que decía, pero sonaba como alguien que vuelve. Me quedé ahí sin moverme, con la flor seca, el geranio vivo, la maqueta firme y el clavo herrero colgando como campana. Eso también es volver. A las 2 de la mañana algo me despertó. No fue ruido, fue certeza. Me senté en la cama, fui por el cuaderno, lo abrí en una hoja en blanco. Escribí, hoy sí. Luego me levanté, abrí la maleta, saqué la camisa azul, la doblé en 4, la puse sobre la cama, junto con el pañuelo, junto con el peine, todo en silencio. Tomé la radio, la envolví en la toalla vieja que siempre fue mía, la que nadie toca, la que huele a madera. La puse dentro de la maleta. Fui al buró. Lo toqué despacio. Le pasé un trapo. Me despedí sin palabras. Arranqué la maqueta con todo y base. Le quité el clavo. El dibujo del niño lo dejé, pegado a la pared junto a la flor seca. Que sepa que no es contra él. A las 5, antes de que amaneciera, bajé por las escaleras. Nadie me oyó. Afuera todavía había estrellas. El portero me vio. No preguntó. Solo me ofreció su termo con café. ¿A dónde va, don León? A donde no me esperen, le dije. Salí caminando. La maleta me pesaba más por dentro que por fuera. En la esquina, la radio se encendió sola, solo un segundo, una estática, una chispa, como si dijera, ya es hora. Y lo fue. Caminé hasta la parada de autobús. No sabía a dónde, pero me senté. La maleta sobre las rodillas, la radio adentro, el clavo en el bolsillo. Me sentía más liviano que en años. A las 6 subí al primer camión que pasó. Dije al chofer que me avisara cuando terminara su ruta. Me miró raro, pero asintió. Me senté al fondo. Vi pasar calles que no conocía, nombres nuevos, edificios altos, vendedores con voz, gente con prisa. Nadie me habló, nadie me juzgó, nadie me calló. Cuando terminó el recorrido, bajé. Era una colonia vieja, silenciosa, un parque al centro, bancas de hierro, árboles sin poda, pero había algo en el aire, como si ahí uno sí pudiera estar. Caminé hasta una barda sin pintura, me senté.
Saqué el cuaderno. Escribí, hoy llegué. En la esquina vi un local vacío, con letrero despegado, vidrio sucio. Me acerqué. Dentro, un banco roto, una pared desnivelada, un enchufe caído. Sonreí. Pregunté al de la tienda si lo rentaban. Dijo que nadie lo quería, que se llovía, que era un estorbo. ¿Cuánto?, pregunté. 1000 al mes, si no pide factura, dijo. Le estreché la mano. A la tarde volví con una bolsa de herramientas. Dejé la maleta en el rincón. Saqué la radio. La puse sobre el banco. Sonó. Limpia, sin interferencia. Colgué el clavo en la entrada. Pegué un papel. Aquí se repara. Lo que otros desechan. Durante días nadie vino, pero yo seguí ahí, limpiando, lijando, escuchando. Una mañana llegó un niño con un carrito roto. Le pregunté su nombre. Me dijo Leo. Me reí. Le dije que ese nombre era fuerte. ¿Y usted? Yo soy el otro León. Lo arreglamos juntos. Le enseñé a lijar sin romper, a pegar sin manchar. Le hablé de la maqueta. Me pidió hacer una. Construimos una. Él la pintó, la firmó con su nombre. La mía la pegué junto a la suya, en una repisa que yo mismo armé. Ahora el local tiene nombre, Taller León, así en plural. Pasan vecinos, preguntan, dejan cosas. Una señora me trajo una lámpara, un hombre una tostadora, un niño, un reloj viejo. No cobro mucho, a veces nada, a veces pan, o historias, o silencio. Una tarde de lluvia la radio se apagó de golpe. Pensé que había muerto, la abrí, revisé, todo en orden, pero no encendía. Fui al buró, al que me llevé, lo abrí. Dentro guardaba el dibujo del niño, el primero. El que decía para el taller del abuelo. Lo saqué, lo puse sobre la radio y en ese momento encendió, fuerte, limpia, con voz. Era una canción antigua, pero esta vez sonaba mía. Me senté, cerré el cuaderno, escribí, esto no es venganza, es justicia. Afuera llovía, pero adentro todo funcionaba. Con el tiempo, empecé a dejar cosas afuera del taller. Una silla vieja, un martillo sin mango, un letrero que decía, aquí también se escuchan historias. La gente empezó a dejar papeles, cartas, dibujos, pedazos de vida. Un joven dejó una caja con fotos rotas. Me pidió pegarlas. No pude, pero las puse en una repisa, en orden. Me dijo que así servían más. Una señora trajo una radio igual a la mía, pero muda. Me pidió que le devolviera la voz. Tardé 2 días, la logré hacer sonar. Al entregársela, lloró. Dijo que era de su padre, que él también hablaba con ella cuando nadie más lo escuchaba. Un anciano vino con un bastón. Dijo que ya no lo necesitaba. Me lo regaló. Le pregunté por qué. Dijo, porque usted camina derecho. Lo colgué en la entrada junto al clavo. El niño Leo venía cada tarde. Me ayudaba a ordenar, a limpiar. Un día me dijo que su mamá preguntó si podía quedarse más tiempo. Le dije que sí, que ya era parte del lugar. Hicimos una nueva maqueta, una grande. Tenía patio, árbol seco, bancas, radio, mesa, un buró, todo en miniatura. Él le puso un nombre, lugar donde nadie grita. Lo escribimos con plumón, lo sellamos con barniz. Al final de cada día, anotaba en el cuaderno todo lo que reparábamos y lo que no, porque hay cosas que no se arreglan, pero se aceptan. Una tarde encontré una carta bajo la puerta. Era de mi hijo. Decía que el niño me extrañaba, que la casa se sentía más vacía, que si quería volver, el cuarto seguía ahí. No respondí, no fui, no escribí, no por rencor, sino porque uno no vuelve a donde lo deshicieron, uno vuelve a donde empezó a ser. Esa noche, la radio falló de nuevo, pero no hice nada. Solo la miré. Ella también merecía descanso. Fui al buró, abrí el cajón. Saqué la flor seca, la puse sobre la maqueta, como techo, como raíz, como prueba. Me senté frente a todo, la maqueta, el buró, la radio, la silla firme, el clavo colgando, el niño dibujando. Y por primera vez en años supe que ese era mi lugar.
no donde nací, no donde me callaron, sino donde decidí quedarme, y nadie, nunca más, me volverá a mover. Hoy, Leo llegó con una sorpresa. Una placa de madera que decía Don León Fundador. Me pidió que la clavara en la entrada. La puse justo encima del clavo viejo. La ajustamos con 2 tornillos dorados. Brillaban al sol. Luego me pidió grabar otra vez, como la primera vez. Preparé la radio. Él sostuvo el celular. «Listo, abuelo, habla como antes». Tomé aire, miré todo. La maqueta, la flor, la silla, la radio, el niño, y hablé. Aquí Don León, transmitiendo desde el lugar donde todo lo roto encuentra forma, donde los que sobran caben, donde los que callan por fin suenan. Él sonrió, aplaudió, me abrazó. Esa noche en el cuaderno escribí. No hice ruido, pero se oyó. No abrí la puerta, pero entré. No busqué justicia, pero llegó. Cerré el taller, puse el seguro, apagué la radio, pero en el silencio que quedó algo seguía encendido, y era yo. No me fui por enojo, me fui por respeto. Nunca pedí más que una silla, una voz, un plato caliente. Pero aprendí que a veces hasta eso duele darlo cuando uno ya no importa. No culpo a nadie, porque culpar desgasta, porque señalar te deja solo, porque al final cada quien vive con lo que entrega. Y yo entregué demasiado. Hoy, al despertar, no hubo gritos, no hubo ojos volteando, no hubo pasos forzados en el pasillo. Hubo café, un niño dibujando, una radio que suena sin pedir permiso, y hubo algo más, silencio sin miedo. A veces pienso si alguien de allá se preguntará por mí. Si mi hijo se sentará en el cuarto vacío, si la radio les hace falta, si notan el hueco en el buró. Yo sí los noto, pero ya no me duelen. Solo están. A veces me visitan en sueños, a veces ni en eso. Leo me pregunta por qué no vuelvo. Le digo que porque aquí encontré algo que allá no tenía. Lugar, no techo, no comida. Lugar, un espacio donde no me apagan, donde no me corrigen el tono, donde mi voz no molesta, donde el clavo que cuelga es adorno, no amenaza, donde el cuaderno no se esconde. Hay días en que me despierto antes que la radio, me siento frente a la maqueta y veo los detalles. La antena torcida, la flor seca en el techo, el clavo sobre la puerta. Todo lo que parecía chatarra, aquí tiene nombre. Me acuerdo de cuando llegaba a casa con manos negras de grasa, de cuando mi hijo me esperaba en la banqueta, de cuando su voz era limpia y no temía a la mía. Luego crecimos, o más bien, dejamos de oírnos. A veces, los objetos guardan mejor la memoria que las personas. La radio recuerda mi tono, el buró recuerda mis llaves, la flor recuerda mi silencio, el clavo recuerda el día que me colgaron una vergüenza que no era mía, pero ya no. Ahora cada uno de esos símbolos está donde debe. No adornan, protegen. Leo los cuida como si fueran parte de su cuerpo. Un día le pregunté por qué lo hacía. Porque me enseñaste que las cosas no se tiran cuando se rompen. Yo también fui tirado. Y también me pegué de nuevo, solo que por dentro. No espero disculpas, no espero cartas, no espero que un día toquen la puerta del taller, porque ese taller no es una casa abierta, es un lugar ganado. Cada vez que alguien me trae algo roto pienso, ojalá esto lo hubieran traído antes, como a mí. Pero nunca lo digo, solo lo pienso, lo escribo y lo suelto. El cuaderno ya va por la mitad, no tiene títulos, solo frases. Algunas con nombres, otras con fechas, ninguna con reclamos. A veces escribo cosas como, hoy la radio no encendió, pero el niño sí. Ojalá mi hijo me hubiera preguntado cómo hacer una maqueta. La flor sigue seca, pero ya no está sola. Cada frase es una forma de cerrar lo que allá no pude. Hace poco Leo me preguntó si de verdad fui feliz antes. Le dije que sí, que por momentos.
que en el taller original, cuando la radio sonaba fuerte, cuando el buró olía a madera limpia y mi voz aún era bienvenida. ¿Y por qué se fue, abuelo? Porque llega un día en que uno tiene que salvar lo que queda, aunque sea poco, aunque sea tarde. Lo vi entender sin hablar, como entienden los que escuchan con respeto. No sé cuánto tiempo me quede, pero cada día aquí es más entero que cualquier año de antes, porque aquí nadie me dobla la voz, nadie me baja el volumen, nadie me dice, habla más bajo. Aquí hablo como soy, y a veces como fui, y con eso basta. Hoy me senté frente al buró, como si fuera un altar. Limpié el polvo, acomodé el cuaderno, puse el dibujo del niño a la izquierda, la flor al centro y la radio a la derecha, como una ofrenda. Encendí la radio. Estaba muda. No la toqué, no le exigí, solo la dejé ahí. A veces también ella tiene derecho a no hablar. Leo llegó con una libreta nueva. Me dijo que era para que no se me acabara el espacio. Le agradecí. Me pidió que escribiera la primera frase. Escribí: aquí no sobra nadie. Me abrazó sin decir más. Salimos al patio. Él llevó 2 sillas. Las puso bajo la sombra. Me dijo que esa era la nueva mesa y que solo los que respetan pueden sentarse. Me reí. A veces lo veo más viejo que yo. Pensé en mi hijo, en su voz, en la forma en que decía papá cuando era niño y en cómo dejó de decirlo. Me pregunté si alguna vez leerá este cuaderno, si sabrá que nunca lo dejé de querer, solo dejé de rogar. Cuando uno envejece, entiende que el amor no es ciego, es paciente, pero hasta lo paciente se cansa. Yo me cansé de tocar puertas que solo se abrían para cerrarme adentro. Por eso estoy aquí, donde la voz no molesta, donde el silencio no castiga, donde la flor seca vale más que una cena compartida a la fuerza. Aquí donde no se grita, donde no se expulsa, donde no se reemplaza lo que aún funciona. Aquí donde nadie me pide que me calle. Y eso, para alguien como yo, es más que suficiente. Por la noche, Leo puso una cobija sobre mis piernas. Me dijo que hacía frío. Le dije que no tanto, que el frío ya no se siente igual cuando uno está donde debe. Me preguntó si quería que grabáramos algo más. Le dije que no, que hoy solo quería escuchar. La radio seguía en silencio, pero su forma seguía hablando. A veces lo más fuerte no es lo que suena, es lo que permanece. Apagué la luz, me quedé viendo la maqueta, la flor, el buró, el clavo en la entrada, todo junto, todo en orden, y por dentro sentí algo que hace mucho no sentía. No orgullo, no revancha, no paz, raíz. Hay una cosa que nunca dije, no porque doliera, sino porque no servía, porque el silencio a veces protege más que la verdad, pero ahora, después de todo, quiero escribirla. No para que alguien la lea, sino para dejarla fuera de mí. La primera vez que mi nuera me gritó no fue en mi cumpleaños, fue un mes antes. Yo bajaba las escaleras con el regalo que había comprado para el niño, un pequeño radio con manivela, de esos que no necesitan pilas. Lo envolví en papel de estraza. Le puse su nombre con marcador. Ella estaba en la cocina. Le pregunté si podía dejarlo ahí, escondido. Me miró y dijo: tu voz fastidia. No me gritó. Lo dijo bajito, como quien escupe sin mojarse. Me quedé quieto. Dejé el paquete. Subí sin responder. En la noche lo pensé. Tal vez fue un mal día. Tal vez yo había sido muy brusco. Pero al día siguiente el paquete no estaba. Pregunté. Nadie supo. El niño nunca lo recibió. Desde entonces supe que ya no era parte de esa casa. Pero aguanté. Porque uno se traga cosas por los que ama, aunque le raspen la garganta. Pasaron semanas y nadie mencionó nada. En mi cumpleaños, cuando gritó en voz alta, lo sentí como una repetición.
No fue sorpresa, fue confirmación. Esa noche, cuando entré a mi cuarto, encontré algo que me rompió más que su grito. Mi hijo había dejado una nota en mi buró. Decía: «Papá, trata de no incomodar». Eso, nada más. Esa frase fue la que dobló mi voz. No el grito, no el desprecio, la nota. Porque uno puede resistir el desdén de alguien ajeno, pero no la indiferencia del que uno crió. Guardé esa nota por meses. La metí en el cuaderno, la leía y la volvía a doblar. A veces pensaba en responderle o en gritarle, pero no lo hice, porque entendí que él ya no me veía, solo me toleraba. Y yo nunca quise ser tolerado. Años atrás, cuando él era niño, solíamos escuchar la radio juntos, en el taller. Él giraba la perilla y me pedía que le explicara cada voz, cada canción. Me decía: «Papá, ¿por qué todos suenan diferente?». Y yo respondía: «Porque cada quien guarda algo cuando habla». Tal vez por eso, cuando me fui, no dije todo. Guardé cosas, como esa carta, como el paquete del radio, como el deseo de que un día él volviera a preguntarme por qué suenan así las voces de los hombres que callan. Nunca preguntó, pero hay algo más, algo que ni Leo sabe, algo que ahora, antes de cerrar este cuaderno, quiero dejar escrito. Cuando me mudé al taller nuevo, abrí el buró para sacar el dibujo, y junto a él, escondida entre la base y la madera, estaba la caja del radio que había comprado para el niño. No vacía, sellada, nunca la tiraron, solo la escondieron, como a mí. No la abrí, ni se la di. La guardé en lo más profundo del buró, porque ese radio ya no era regalo, era resto, y los restos uno decide si los guarda o los quema. Yo decidí guardarlo, pero no por nostalgia, por justicia, porque cuando muera, Leo lo encontrará y sabrá que hubo una voz que quiso sonar antes de tiempo, que fue silenciada, pero no vencida. Ahora sé que no fui yo el que molestaba con su voz, fue mi presencia. Y la presencia, cuando incomoda, es porque aún pesa. Yo pesaba, por eso me hicieron ligero. Pero ahora, con todo esto escrito, ya no cargo nada, ni verdades ni silencios. Solo flor seca, cuaderno lleno, radio viva y por fin, paz. Esta mañana, al abrir el taller, puse la caja sobre la mesa por primera vez. Leo la vio, pero no preguntó. Solo la tocó con 2 dedos, como quien sabe que algo no es suyo, pero igual duele. Le conté la historia completa, del regalo, de la voz, de la nota, de la flor seca, de todo. Se quedó callado, luego dijo: «Ese radio era para mí, ¿verdad?». Asentí. Entonces ya llegó, abuelo, aunque tarde. Me abrazó. Lloró por los dos. Me dijo que ahora entendía por qué hablaba tan claro. Porque yo no solo contaba, me entregaba. Esa caja sigue ahí, cerrada, ya no como deuda, como testimonio. Porque a veces la verdad no es para que la crean, es para que no se pierda. La radio que tengo aquí ya no suena fuerte, pero está encendida. Y eso basta, no hace falta que grite, porque aprendí a escucharla con respeto. Así también pasa con nosotros. Si alguna vez tu voz fue ignorada, si sentiste que tu presencia estorbaba, este lugar también es tuyo. Dímelo. Dime desde dónde me escuchas. Suscríbete para que sigamos encendidos, aunque en bajo volumen. Aquí, donde las voces no se apagan, solo se ajustan. Como la mía, como la tuya, como la radio que, aún callada, sigue diciendo todo. Que aún encendida, aunque nadie la mire, recuerda que alguna vez fuimos escuchados.